Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en un tema que personalmente me ha estado dando mucho que pensar últimamente. Hoy vamos a hablar de algo que cuando escuchamos el nombre de nuestro protagonista, inmediatamente evoca una imagen de carisma, de talento, pero sobre todo, de un camino que aunque a simple vista parece lineal, está construido sobre pilares de resiliencia y una confianza en sí mismo que es realmente admirable. El título ya nos da una pista muy grande: Kerem Bürsin, solo confío en él. Mensaje sincero. Y créanme, este no es un título para llenar espacio, sino una declaración que resume una conexión y una percepción que muchos, incluyéndome a mí, tenemos hacia él. Vamos a desglosar qué significa realmente esa frase, qué hay detrás de esa confianza, y por qué en un mundo tan volátil como el del entretenimiento, encontrar a alguien en quien, de alguna manera, podemos poner esa fe, es algo tan valioso. Prepárense porque vamos a ir más allá de las cámaras, de las series, de los titulares, para adentrarnos en lo que realmente hace a Kerem Bürsin alguien en quien se puede confiar, al menos desde nuestra perspectiva como espectadores y admiradores. Y antes de que se me olvide, si disfrutan de este tipo de contenido, de conversaciones honestas y reflexiones profundas sobre figuras públicas que nos inspiran, les invito a que le den a ese botón de suscribir justo por aquí abajo. No se van a arrepentir. Así que, ¿por qué esta declaración tan contundente? Solo confío en él. Empecemos por el principio. Cuando hablamos de confianza hablamos de una creencia en la integridad, en la fiabilidad, en la competencia de alguien. Y en el contexto de una figura pública, especialmente un actor, esa confianza se construye en base a muchos factores. Uno de los más importantes, sin duda, es la calidad de su trabajo. Kerem Bürsin ha demostrado una versatilidad impresionante a lo largo de su carrera. Hemos visto interpretaciones que van desde el galán encantador hasta personajes con capas más complejas y vulnerables. Y en cada uno de esos roles, él ha puesto un nivel de dedicación y autenticidad que es palpable. No se trata solo de memorizar líneas, sino de meterse en la piel del personaje, de entender sus motivaciones, sus miedos, sus alegrías y transmitir todo eso al público de una manera que nos haga conectar emocionalmente. Y cuando vemos esa entrega constante, esa evolución actoral, es natural que empiece a generarse esa sensación de fiabilidad, sabemos que va a dar lo mejor de sí, que va a entregarse al proyecto y a entregar una actuación digna de nuestro tiempo y atención. Su habilidad para transitar por diferentes géneros y arquetipos es asombrosa. Desde el romántico empedernido que nos robó el corazón en Güneş Yılmaz, hasta el personaje introspectivo y con heridas profundas que exploró en otros proyectos, Kerem Bürsin nunca se ha conformado con la zona de confort. Cada nuevo papel parece ser un desafío que acepta con una energía renovada, y el resultado es, consistentemente, performances que resuenan en el espectador. Esta constancia en la excelencia actoral es un pilar fundamental de la confianza. No es una cuestión de suerte o de un golpe de genialidad aislado, sino de un esfuerzo sostenido, de una dedicación al oficio que se manifiesta en cada escena. Y esa dedicación, esa fiabilidad en la entrega de su arte, es lo que nos hace decir, sí, este actor siempre ofrecerá algo valioso. Pero la confianza no solo se forja en el set de rodaje. En la era digital, la figura pública está mucho más expuesta. Sus declaraciones, sus acciones, su forma de interactuar con el mundo, todo queda a la vista. Y aquí es donde Kerem Bürsin, para muchos de nosotros, ha destacado. Él no teme expresar sus opiniones, aunque a veces sean controvertidas. Habla con una franqueza que resulta refrescante. Y lo hace desde un lugar que parece genuino, no calculado para generar aplausos fáciles. Hemos visto cómo se ha involucrado en causas sociales, cómo ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas importantes, y lo ha hecho con una convicción que inspira. No es solo postureo, es una coherencia entre lo que dice y lo que hace, o al menos, esa es la percepción que proyecta. Y esa coherencia es una piedra angular de la confianza. Cuando alguien demuestra consistentemente que tiene principios y que está dispuesto a defenderlos, es más fácil creer en él, incluso cuando las circunstancias son difíciles o las opiniones están divididas. Pensemos en la industria del entretenimiento. Es un mundo lleno de luces, de glamour, pero también de presiones inmensas. Cambios de proyectos, rumores, críticas constantes. Es fácil perder el rumbo, caer en las apariencias, o dejar que la fama distorsione la personalidad. Sin embargo, Kerem Bürsin parece haber navegado por estas aguas con una notable madurez. Ha sabido
Tener un equilibrio sin perder la conexión con su esencia. Hay una autenticidad en su persona que trasciende los personajes que interpreta. Se muestra como un ser humano con sus propias luchas, sus propias aspiraciones, y esa vulnerabilidad, paradójicamente, lo hace más fuerte y más digno de confianza. No pretende ser perfecto, y eso es lo que lo hace tan real. Esta capacidad para mantenerse anclado en la realidad, a pesar del torbellino de la fama, es un rasgo que muchos admiramos. En un entorno donde las redes sociales pueden crear burbujas de adulación o crítica despiadada, Kerem parece tener la habilidad de filtrar el ruido y mantenerse fiel a sus valores. Su presencia en plataformas digitales no es una mera exhibición de su vida de estrella, sino un espacio donde comparte reflexiones, intereses y, a menudo, una perspectiva inteligente sobre el mundo que le rodea. Y en esas intervenciones es posible vislumbrar una mente curiosa, una persona con un genuino interés por el aprendizaje y el crecimiento personal. Esta sed de conocimiento, esta apertura a nuevas ideas, es otra faceta que refuerza la idea de que es alguien en quien se puede depositar una confianza duradera. Además, su ética de trabajo es algo que no pasa desapercibido. Se nota que pone un esfuerzo considerable en cada papel, en cada proyecto. Y esa dedicación, esa disciplina, son cualidades que en cualquier ámbito de la vida, generan admiración y por ende confianza. Cuando ves a alguien tan comprometido con su arte, es fácil sentir que ese compromiso se extiende a otros aspectos de su vida y de su carrera. Es como si dijera, esto me importa, y voy a hacerlo bien, pase lo que pase. El esfuerzo que pone en sus preparaciones físicas y mentales para los roles, la forma en que habla de su proceso creativo, todo ello sugiere un profesionalismo que va más allá de la superficialidad. No se trata solo de aparecer en pantalla, sino de construir personajes creíbles y memorables, y eso requiere un compromiso a largo plazo. Y luego está esa chispa, esa energía que irradia. Es algo difícil de definir, pero se percibe. Es la confianza en sí mismo, esa seguridad que no raya en la arrogancia, sino que se traduce en una presencia magnética. Esa confianza le permite tomar riesgos, probar cosas nuevas, y salir de su zona de confort. Y cuando vemos a alguien que no tiene miedo de explorar, de crecer, de evolucionar, es más fácil invertir nuestra admiración y nuestra atención en él, porque sabemos que está en un viaje constante de mejora y descubrimiento. Esta seguridad en sí mismo no es algo que se aprende de la noche a la mañana, es el resultado de experiencias, de superar obstáculos, de creer en uno mismo incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y esa seguridad, cuando se proyecta de forma auténtica, es contagiosa y admirable. Consideremos también cómo interactúa con sus fans. En la era de las redes sociales, donde la comunicación puede ser tan impersonal, Kerem Bürsin a menudo se muestra cercano, accesible. Responde a comentarios, comparte momentos de su vida de una manera que se siente íntima y genuina. Crea un vínculo, una conexión que va más allá de la pantalla. Y esa cercanía, esa apertura, también contribuye a esa sensación de que es alguien en quien se puede confiar, alguien que valora la relación con su público. No es un ídolo distante e inalcanzable, sino una persona con la que, de alguna manera, podemos sentirnos identificados. Esta interacción genuina con su base de seguidores demuestra un respeto y un aprecio por quienes lo apoyan, y esa reciprocidad es fundamental para construir una relación de confianza sólida y duradera. Ver que dedica tiempo y atención a sus fans, que se toma en serio sus opiniones y comentarios, solo refuerza la imagen de una persona íntegra y considerada. Ahora es importante aclarar algo, esta confianza de la que hablamos no significa una creencia ciega e incondicional. La confianza real se construye con el tiempo, con la observación, con la experiencia. Y en el caso de una figura pública, esa experiencia se construye a través de la información que recibimos de ellos y de su entorno. Lo que hemos visto y experimentado de Kerem Bürsin, a través de su trabajo, sus declaraciones, su presencia en los medios, nos ha llevado a formar esta opinión. Es una confianza basada en la evidencia, en la consistencia, en la percepción de valores sólidos. No es una devoción irracional, sino una apreciación fundamentada en hechos y en una proyección de carácter que se mantiene a lo largo del tiempo. En un mundo donde la superficialidad a menudo reina, donde las imágenes se construyen y se deshacen con la misma facilidad, encontrar a alguien que proyecte una solidez, una autenticidad, es como encontrar un faro. Y para muchos de nosotros, Kerem Bürsin se ha convertido en ese faro. Es esa persona en la que cuando vemos su nombre sentimos una anticipación positiva, una expectativa de algo bueno, de algo genuino. Es la creencia de Q.
E independientemente de los vaivenes de la industria, él se mantendrá fiel a sí mismo, fiel a sus principios, y continuará entregándonos lo mejor de su talento y de su persona. Esta percepción de una brújula moral interna sólida es lo que nos permite depositar nuestra fe en él, sabiendo que sus decisiones, tanto profesionales como personales, estarán guiadas por un conjunto de valores consistentes. Es precisamente esta confianza sincera la que nos impulsa a seguirlo, a interesarnos por sus proyectos, a defenderlo cuando es necesario. Porque sabemos que detrás de la estrella hay una persona con valores, con determinación, y con un compromiso real con su carrera y con su público. Es un respeto ganado, una admiración profunda que va más allá de la fanfarria. Esta conexión emocional que se establece con una figura pública es poderosa, y en el caso de Kerem Bürsin, se nutre de la percepción de una autenticidad que trasciende las apariencias. Es la sensación de que incluso en medio de la vorágine de la fama, hay una persona real con convicciones y un camino claro. En resumen, esta declaración de solo confío en él no es un capricho, sino una conclusión a la que muchos hemos llegado al observar su trayectoria. Se basa en su impecable calidad actoral, en su valentía para expresar sus ideas, en su coherencia entre lo que dice y lo que hace, en su madurez para manejar la fama, en su ética de trabajo incansable, y en esa energía auténtica que lo hace tan magnético. Es una confianza que se nutre de su perseverancia, de su evolución constante y de esa vulnerabilidad que lo hace humano y cercano. Cada uno de estos elementos se entrelaza para formar un retrato de una persona en la que podemos creer, no solo como artista, sino como ser humano. Su capacidad para mantenerse humilde a pesar del éxito, su genuino interés por el bienestar de los demás y su voluntad de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo, son todos aspectos que contribuyen a esta profunda confianza. No se trata de una admiración superficial basada en su atractivo físico o en su popularidad, sino de un reconocimiento a las cualidades internas que lo definen como persona y como profesional. Es el tipo de admiración que se construye sobre el respeto y la convicción de que estamos ante alguien que no solo busca el éxito personal, sino que también aspira a dejar una huella positiva en el mundo. Y con esto llegamos al final de nuestra conversación de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta reflexión sobre Kerem Bürsin y el poder de la confianza sincera. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Comparten esta perspectiva? ¿Hay algo en particular que los haya llevado a confiar en él? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Vuestra opinión es fundamental para seguir construyendo esta comunidad de reflexión y admiración mutua. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron interesante y les aportó algo, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, para que esta conversación pueda llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.